No todas las leyendas vienen del bosque. Algunas nacen en ciudades con concreto, con batas limpias, con voces suaves y manos frías. Esta historia no empieza con un crimen. Empieza con una consulta médica y termina con un personaje que aterrorizó al mundo entero, Hannibal Lecter. Pero antes de los libros, antes del cine, antes del caníbal más inteligente de la ficción, existió alguien real, un médico que sabía más de lo que mostraba, uno que, sin levantar la voz, logró lo impensable, ser recordado no por salvar vidas, sino por lo que hizo con una sola. Esta es la historia del hombre que inspiró el terror más sofisticado del cine, un retrato clínico de lo inhumano, y lo peor de todo, es que nunca dejó de sonreír. Monterrey, octubre de 1959. En la colonia Talleres, un consultorio de paredes blancas brillaba con la luz tenue del mediodía. El doctor Alfredo Ballí Treviño, de 28 años, esperaba con gesto impasible. Sobre el escritorio, los expedientes estaban en orden. Nada parecía fuera de lugar. La puerta se abrió con suavidad y entró Jesús Castillo Rangel, un joven estudiante de medicina de apenas 20 años. Muchos sabían que entre ellos existía un vínculo más profundo que la medicina, una relación que, para los estándares de la época, era mal vista, juzgada, silenciada. Esa tarde, el ambiente se sintió distinto. Algo había cambiado. Una palabra no dicha, una mirada mal interpretada, tal vez una traición nunca confesada. Nadie más estuvo ahí para saberlo. Pero lo que ocurrió en ese cuarto fue el nacimiento de una leyenda oscura. Un episodio que todavía retumba en la historia de la ciudad. Jesús se sentó, como lo había hecho otras veces, pero el tono de la conversación fue seco, cortante. El doctor se levantó sin apuro y preparó una sustancia. Su expresión no mostraba ira ni desesperación, sino una calma quirúrgica. Aplicó la inyección, y en pocos segundos, el cuerpo de Jesús comenzó a ceder. Sus músculos se relajaron. Sus ojos perdieron foco. Su voz se apagó. Estaba consciente, pero ya no podía resistirse. El silencio fue total. Ballí tomó un bisturí con la misma firmeza con la que cualquier médico abriría el pecho de un paciente en quirófano. Con movimientos lentos pero certeros, trazó un corte. La sangre brotó despacio, sin sobresaltos. Cada gesto que siguió fue tan preciso que parecía ensayado. Separó los tejidos con la destreza de un especialista. No era un arranque de locura. No era un arrebato emocional. Era método. Era cálculo. Poco a poco, cada parte del cuerpo fue siendo fragmentada. No hubo destrozos. No hubo violencia descontrolada. Fue una reducción meticulosa. El cuerpo de Jesús, entero, fue transformado en secciones que luego fueron envueltas, acomodadas y finalmente insertadas dentro de una caja de cartón. Una caja ordinaria, de las que uno usaría para empacar libros o ropa. Era impensable que algo así pudiera caber ahí dentro. Pero Alfredo lo logró. Limpió el consultorio, lavó sus instrumentos, cerró la caja y la aseguró con cinta. Luego la llevó hasta su coche, donde la colocó con cuidado en la cajuela. Nadie lo vio. Nadie sospechó. Manejaba como siempre, tranquilo, sin apuros, sin temblores en las manos. Salió de la ciudad rumbo a un sitio rural, Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Ahí se detuvo. Escogió una zona alejada. Tomó una pala. Cavó con precisión. No muy profundo. Solo lo suficiente para que la caja desapareciera de la vista. La cubrió con tierra y la disimuló con ramas secas. Luego, se sacudió el polvo de la ropa. Regresó al coche y volvió a casa como si nada hubiera pasado. Pasaron algunos días. Un pastor caminaba por ese mismo terreno junto con su ganado. Una de las vacas se detuvo frente a la tierra removida. El animal olfateó, rascó y dejó al descubierto un borde de cartón mojado. El pastor se acercó. Sintió un olor extraño. Abrió la caja con cuidado. Lo que vio ahí dentro lo dejó helado. La policía llegó. La escena era tan escalofriante como imposible de comprender. Un cuerpo humano había sido empacado como si fuera mercancía. Las partes estaban organizadas, envueltas con precisión. No había caos. No había torpeza. Había intención. Las investigaciones avanzaron rápido. No tardaron en vincular lo encontrado con la desaparición reciente de Jesús Castillo. Pronto, las pistas condujeron al consultorio del doctor.
Ballí. Cuando lo confrontaron, no huyó. No negó nada. De hecho, cooperó. Describió con calma cómo había preparado la sustancia, cómo aplicó la dosis correcta, cómo esperó el momento exacto para comenzar el procedimiento. Explicó cómo cortó, cómo dobló, cómo embaló, todo con un lenguaje técnico, como si estuviera exponiendo un caso médico frente a una clase. Eso fue lo más aterrador para los investigadores. La falta de emoción, la frialdad absoluta, el modo en que convirtió algo irreversible en un protocolo quirúrgico. No había lamento, no había justificación, solo lógica. La noticia se esparció por Monterrey como un incendio. Los periódicos estallaron con titulares. El impacto fue brutal. Nadie podía entender cómo un médico joven, educado, de buena familia, había cruzado una línea que muy pocos pueden siquiera imaginar. Pronto comenzaron los apodos. Lo llamaron el vampiro de la colonia Talleres. Otros lo nombraban el monstruo del consultorio. Algunos susurraban que no era humano. Y aunque esos nombres intentaban encerrar el espanto, nada lo hacía justicia. Porque no se trataba solo de lo que hizo, sino de cómo lo hizo. Con qué serenidad, con qué conocimiento, con qué indiferencia. En el barrio, la gente decía que en ese consultorio ya no se curaban enfermedades, que ahí se había quebrado algo más profundo, la idea de que los doctores están para sanar. Porque esa habitación blanca, esterilizada, fue también una sala de reducción humana. Ese día, Monterrey entendió que no todos los monstruos tienen colmillos, ni se ocultan en la noche. Algunos usan bata blanca, y saben exactamente cómo hacer que sus actos parezcan procedimientos. Cuando se supo lo que el doctor había hecho, la ciudad no tardó en reaccionar. Las autoridades actuaron rápido. El caso fue a juicio. Alfredo Ballí Treviño fue declarado culpable y recibió la condena más severa que permitía la ley en ese tiempo. Fue el último mexicano en recibir la sentencia de muerte antes de que el país aboliera esa pena. La decisión marcó un antes y un después en los tribunales y en la historia de Nuevo León. Pero lo más escalofriante no fue la sentencia, sino cómo Ballí la recibió, sin temblor, sin súplica, sin preguntas. No mostró arrepentimiento, no intentó justificarse, tampoco buscó el perdón de nadie. Estaba ahí, entero, impecable, como si el proceso legal fuera solo una formalidad más. Los periódicos explotaron. Las palabras monstruo, vampiro y doctor del terror comenzaron a aparecer en titulares que parecían sacados de una novela negra. La gente inventaba historias sobre él. Algunos juraban que había hecho lo mismo con otras personas, que en el pasado, hombres desaparecidos, jóvenes, autoestopistas, incluso vecinos, pudieron haber pasado por sus manos, pero nunca se probó nada. El expediente legal solo contenía un caso, uno, y ese bastó. Ballí fue enviado a la prisión de Topo Chico, y lejos de desaparecer entre barrotes, su historia se volvió más densa. Dentro del penal, volvió a ponerse la bata. Atendía a otros reos, curaba heridas, suturaba cortes, diagnosticaba fiebres. Algunos guardias decían que incluso los más peligrosos se formaban para que él los atendiera. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, elegía bien cada palabra. Su tono era suave, sus gestos medidos, su presencia elegante. Años después, en 1963, un joven periodista estadounidense llegó a la prisión para entrevistar a un reo norteamericano. Ese reo había cometido un crimen brutal, y Harris, así se apellidaba el reportero, quería hacer un perfil periodístico sobre la psicología criminal. Fue ahí cuando le presentaron al médico del penal. Le dijeron que podía atenderlo, que lo ayudaría a entender algunos aspectos del caso. El doctor se presentó con otro nombre. Se hizo llamar Doctor Salazar. Thomas Harris recuerda que aquel hombre era de complexión delgada, piel clara, cabello rojo oscuro y una presencia tan pulcra como inquietante. No parecía un preso. Usaba saco claro, reloj elegante, camisa perfectamente planchada. Hablaba con una cadencia que parecía anestesiar el juicio de quien lo escuchaba. La conversación comenzó de forma profesional. Hablaron del reo herido, de las heridas, de su conducta. Pero luego, el médico cambió la dirección del diálogo. Empezó a preguntarle a Harris qué opinaba del rostro de aquel preso, si le resultaba incómodo verlo, si creía que las víctimas del caso eran atractivas. Harris, sorprendido, contestó con cautela. Entonces,
El médico lanzó una frase tan sencilla como brutal. ¿Cree que ellas lo provocaron? El periodista se quedó sin palabras. En ese momento, entendió que esa no era una pregunta cualquiera. Era una invitación, una trampa, una disección. El doctor estaba jugando con su mente. Le hablaba con cortesía, pero había algo en su voz que helaba la sangre. No gritaba, no amenazaba. Simplemente sugería, con una sonrisa leve y unos ojos que no parpadeaban. Cuando la entrevista terminó, Harris, confundido, salió de la celda. Al cruzar la puerta, el director del penal lo interceptó y le dijo: «Ese no es ningún doctor, Salazar. Ese hombre se llama Alfredo Ballí Treviño, y lo que hizo no se olvida». Le contó lo esencial: el consultorio, la sustancia que usó, la caja, el método, el caso, el escándalo. Harris se quedó mudo. Ya no pudo ver a ese médico con los mismos ojos. Años más tarde, cuando escribió El silencio de los inocentes, Thomas Harris reconoció que ese encuentro fue la semilla. No fue un invento, fue una transformación. El personaje de Hannibal Lecter nació en esa celda, frente a ese hombre que parecía más intelectual que peligroso, más educado que mortal. Pero en su interior, oculto detrás de una voz tranquila y una postura erguida, había algo completamente desprovisto de límites morales. De ahí surgió Lecter, de un hombre que no levantaba la voz, que no se ensuciaba, que podía hablarte de arte renacentista mientras pensaba cómo abrirte el pecho sin tocar un hueso. Mientras Ballí seguía atendiendo pacientes dentro del penal, su leyenda se fortalecía. Ya no era solo un caso, era un símbolo, uno que desdibujaba por completo los límites entre civilización y barbarie. Un médico que sabía cómo sanar, y también cómo desarmar a un ser humano con precisión quirúrgica. Monterrey no volvió a ser el mismo, y Harris tampoco. Ballí cumplió su condena y fue liberado a inicios de los años 80. Para sorpresa de muchos, no eligió el anonimato ni el exilio. Regresó a la colonia Talleres, al mismo sitio donde todo había comenzado, y reabrió su consultorio. La misma puerta, la misma fachada, tal vez una bata nueva. La diferencia era el pasado. Nadie podía borrar lo ocurrido. Y sin embargo, ahí estaba otra vez, recetando, revisando, atendiendo. Esta vez, sin cobrar. Comenzó a recibir a personas de bajos recursos. Muchos lo llamaban el doctor de los pobres. Iban porque no podían pagar consultas en otro lado, o porque alguien les dijo que, más allá de lo que se decía, sabía curar. Ballí escuchaba en silencio, tomaba el pulso, revisaba los ojos, diagnosticaba con calma. Era eficiente, no preguntaba más de lo necesario, y nunca hablaba de lo que había hecho. Para algunos, aquello era un intento de redención. Para otros, un disfraz refinado. ¿Quién vuelve al mismo sitio donde convirtió un cuerpo en piezas y luego entierra la memoria como si fuera polvo? ¿Quién cura a otros con las mismas manos con las que desarmó la vida de alguien? El debate quedó abierto. Algunos vecinos lo evitaban por completo. Otros lo saludaban desde lejos. Pero quienes cruzaban esa puerta salían con receta en mano y preguntas en el alma. Porque lo más inquietante de Ballí no era lo que decía, sino todo lo que no necesitaba decir. Años después, en 2008, un periodista logró entrevistarlo. Ballí ya tenía el rostro marcado por el tiempo. En la charla, dijo que ya no pensaba en el pasado, que había pagado su deuda, que prefería no despertar fantasmas. No negó lo que había hecho, pero tampoco lo explicó. Su forma de enfrentar el tema fue con evasión elegante, como si lo que había hecho formara parte de otra vida, o como si jamás hubiese dejado de formar parte de él. Un año después, en 2009, falleció. En silencio, sin escándalo, sin nota roja. No hubo homenajes, pero tampoco hubo rechazo masivo. Solo quedó esa pregunta en el aire. ¿Puede alguien cambiar realmente? Al mismo tiempo, la historia seguía haciendo eco en otros rincones del mundo. Thomas Harris, el periodista que lo conoció en prisión bajo el nombre de Dr. Salazar, había transformado aquel encuentro en una leyenda literaria. Porque fue ahí, en esa celda de Topo Chico, donde Harris encontró a su inspiración. No por lo que vio, sino por lo que sintió.
Ballí no amenazaba, no gritaba, no alardeaba. Solo hablaba, pensaba y te obligaba a mirar de cerca lo que no querías ver. Harris tomó esa esencia y la convirtió en un personaje, Hannibal Lecter. El doctor ficticio tenía cultura, modales, gusto refinado. Y, detrás de todo eso, una mente capaz de destrozar sin pestañear. El impacto fue global. Lecter se volvió uno de los villanos más recordados del cine y la literatura. Pero lo que pocos sabían era que ese personaje, esa mezcla imposible de elegancia y horror, había nacido no en Hollywood, sino en una celda mexicana. Ballí nunca buscó protagonismo. Nunca se jactó de haber inspirado nada. De hecho, jamás comentó al respecto. Tal vez no le importaba. Tal vez sabía que, una vez sembrada su semilla, no había forma de controlar lo que otros harían con ella. Y así, el médico que una vez empacó un cuerpo humano en una caja de cartón, terminó atendiendo a abuelitas con tos y niños con fiebre. Se convirtió en un fantasma que curaba, un eco que daba recetas, un espectro que sonreía detrás de un escritorio, mientras en algún rincón del mundo, alguien leía un libro o veía una película, sin saber que todo había comenzado con él. El consultorio del Dr. Ballí volvió a cerrar. Esta vez, para siempre. En 2009, su muerte fue silenciosa. No hubo escándalos. No hubo rechazo público ni homenajes. Solo un nombre que se apagó en los papeles, pero que siguió resonando en los pasillos de la ciudad. Lo enterraron sin ruido, pero su historia, su sombra y su mirada no se fueron con él. Quienes vivían cerca del lugar donde atendía comenzaron a notar cosas. Al principio eran detalles pequeños, luces que se encendían solas en el consultorio vacío, objetos movidos del lugar, el sonido de una silla al ras del piso, arrastrándose sola en la madrugada. Luego empezaron los testimonios más inquietantes. Un hombre aseguró que al pasar frente al edificio, escuchó la voz de Ballí decir con claridad: «Pase el siguiente». Cuando volteó, no había nadie. La puerta estaba cerrada con candado. Otra persona juró haber visto la silueta de un hombre con bata blanca asomado en la ventana, aunque el consultorio llevaba años clausurado. Hay quien dice que en ese lugar ya no habita un recuerdo, sino algo que quedó atrapado, que lo que Ballí hizo fue tan frío, tan metódico, tan quirúrgicamente inhumano, que su esencia no pudo irse del todo, que algo de él, o todo, permanece, no como castigo, sino como ciclo que no se cerró. Y en el penal de Topo Chico, hoy abandonado, la historia también dejó marcas. Durante las visitas guiadas, algunas personas se sienten descompensadas al pasar por la antigua celda de Ballí. Vómito repentino, mareos, un peso en el pecho. Guías han reportado escuchar, incluso en días sin viento, un murmullo bajo que repite una frase, como si alguien la pronunciara desde muy adentro. El cuerpo obedece cuando la mente se rinde. La misma frase que, según algunos custodios, Ballí escribió una noche en una libreta médica. Nadie sabe si fue una reflexión o una advertencia, porque lo más escalofriante de todo es que Alfredo Ballí no encaja en ninguna definición cómoda. No era un loco agitado, no era un ser primitivo guiado por impulsos. Fue un hombre educado, preparado, preciso, capaz de reducir un cuerpo humano en silencio absoluto, sin perder la compostura ni por un segundo, y después, años más tarde, recetar aspirinas con la misma mano. Nunca gritó, nunca pidió perdón, nunca explicó, y jamás se escondió. Lo más aterrador es que regresó a curar. Volvió a las mismas calles donde alguna vez convirtió un consultorio en cámara de fragmentación. Recibía pacientes, niños, mujeres embarazadas, ancianos. Muchos no sabían quién era. Otros sí, y aún así entraban, algunos por necesidad, otros tal vez por morbo. Pero nadie salió indiferente. Hubo quien relató haber sentido que, al estar frente a él, algo los observaba desde otro plano, como si la bata blanca fuera solo una fachada, como si dentro del consultorio flotara una presencia que no pertenecía del todo a este mundo. Una paciente que entró por una infección en el oído, dijo que mientras Ballí le hablaba, la pared detrás de él se distorsionó, que el consultorio perdió sus colores por unos segundos, que el aire se volvió espeso, y que cuando salió,
Había olvidado todo lo que él le había dicho. Solo recordaba sus ojos. En otro caso, una mujer fue atendida por un dolor de estómago. Él le recetó medicina, la revisó, la despidió con cortesía. Pero al llegar a casa, al abrir el sobre con la receta, encontró una nota escrita a mano que no comprendió. Nadie olvida lo que el bisturí toca. Nadie supo explicar cómo esa nota llegó ahí. Incluso después de su muerte, hubo quien aseguró que en sueños, Ballí se aparecía, no para hacer daño, sino para hablar, para observar, para tomar el pulso de sus miedos. Y al mismo tiempo, en el resto del mundo, su legado se manifestaba en la cultura popular. Hannibal Lecter seguía llenando salas de cine, libros, análisis académicos, ensayos, artículos, videos. Pero pocos sabían que ese personaje refinado y brutal nació del susurro de un médico mexicano, uno que no necesitó colmillos, solo una bata limpia, un bisturí y silencio. Hoy ya no queda su cuerpo, pero sí su historia, su imagen, su eco. Y lo más escalofriante es esto: nadie puede asegurar que algo así no vuelva a ocurrir, porque los monstruos más peligrosos no son los que hacen ruido, son los que saben sonreír mientras toman el pulso. Hay monstruos que dejan rastros, sangre, ruido, ruinas, y hay otros que no, otros que se sientan frente a ti, te preguntan cómo te sientes, y escuchan con atención mientras anotan. Alfredo Ballí no necesitó gritar, nunca huyó, no intentó esconderse, solo se puso la bata, y volvió al trabajo. Pero algo de él, algo que no aparece en los expedientes ni en las entrevistas, sigue presente, en su consultorio vacío, en la prisión abandonada, en el aire, cuando alguien recuerda su nombre, y no sabe por qué se le eriza la piel. Hoy ya no queda su cuerpo, pero su sombra todavía observa. Esto es El culto al relato. Hasta la próxima pesadilla.